Sabes que en el Antiguo Testamento encontramos a dos grandes líderes que Dios levantó. El primer gran líder llamado Moisés, Dios lo sacó del desierto, a donde él había huido por un error que él cometió en la vida, pero esos 40 años que pasó allí en el desierto fue para enseñarle grandes lecciones de humildad y de dependencia de Dios. De allí lo sacó para poder libertar a un pueblo que durante 400 años, o mejor, más específico, 430 años, estaba en la esclavitud. A la verdad se había acostumbrado ya a la esclavitud. Más ellos esperaban el cumplimiento de la promesa, porque sabían que en algún momento Dios levantaría un libertador. Con Moisés Dios saca al pueblo de Israel, pero Moisés no entra a la tierra prometida. Quien entra a la tierra es Josué. Y Josué acompañó a Moisés desde la salida de Egipto. Es más de 500,000 de personas que salieron de Egipto hacia Canaán, solamente entraron 2, Josué y Caleb. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto y murieron por la incredulidad. Tú puedes decir, ¿cómo es posible? Sí. Ellos vieron tantos milagros y aún así eran incrédulos. Veían tantos milagros y ellos murmuraban contra Dios. Dios los sustentaba, ellos se quejaban. Aún viendo cosas extraordinarias, ellos murmuraban, ellos se quejaban, ellos se rebelaban contra Dios. No existió un pueblo que haya visto tanto milagro como el pueblo de Israel. Imagínate en el día ver una nube que les guíe y que les proteja del calor en medio del desierto. En la noche una antorcha de fuego para que pueda abrigarlos. Todos los días ver caer alimento del cielo, el maná. Y Dios lo sustentó por 40 años. Y toda esa generación, por su incredulidad, murió en el desierto. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Los hijos de aquellos que salieron de Egipto, aquellos que nacieron en el desierto. Bueno, solo que de todos los que salieron, 2 entraron. Uno es Josué y el otro es Caleb. Los únicos que salieron de Egipto y entraron a la tierra de Canaán. Ellos vieron, acompañaron, vieron el brazo poderoso de Dios. Ellos acompañaron cada milagro, pero en su corazón siempre había suficiente fe basado en las evidencias del poder de Dios. Y quiero decirte algo, hay grandes recompensas para aquel que nunca deja de creer. Quiero repetirte esto. Hay grandes recompensas para aquel que nunca deja de creer. Y vamos a partir de allí, porque ahora vamos a ver cómo es que funcionan los milagros. Quiero decirte que los milagros funcionan no cuando el ser humano quiere. Los milagros acontecen cuando Dios quiere y como Él quiere. No está basado en la lógica humana. Nuestro problema es que a veces nosotros vamos a Dios con una lista de pedidos y también vamos con una lista de sugerencias, como diciendo, te estoy pidiendo esto, pero quiero que lo hagas a mi manera, quiero que lo hagas en mi tiempo. Y a veces solamente tomamos a la oración como un recurso de pedidos. Más o menos algunos piensan que la oración es como una caja donde tú pones una moneda y tú dices, yo quiero tal cosa. ¿Has visto aquellas cajas de alimentos o de productos que hay en los aeropuertos? Tú colocas una moneda, seleccionas el producto y allí ya está. Entonces algunos piensan que la caja es la oración y cuando yo voy a orar es como una moneda que Dios me va a dar lo que yo quiero. Para eso no funciona la oración. Y ya hemos hablado acerca de un concepto básico de oración. La oración ayuda a desarrollar nuestra confianza. La oración hace que la duda, la incredulidad, que a veces se apodera del corazón humano, pueda desaparecer y pueda crecer la confianza en Dios. Y esto es lo que aprendió Josué y Caleb. Mas hoy vamos a hablar específicamente sobre Josué. ¿Sabes que de los libros del Antiguo Testamento, quiero decirte que Josué tiene historias realmente extraordinarias? Déjame leerte apenas la historia del cual vamos a reflexionar hoy. Y está en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12 hasta el versículo 14. Préstame atención porque en estos 2 versículos encontramos una riqueza de cosas que hoy necesitamos reflexionar. Dice así, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó
al amorreo delante de los hijos de Israel. En el día que Jehová entregó. Buen detalle. Número 2. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces, yo de aquí puedo extraer muchas expresiones para poder reflexionar, muchas lecciones para nuestra vida, ¿correcto? Vamos a meditar, a reflexionar en la vida de este grande hombre llamado Josué. Cuando yo leo el libro de Josué, yo veo que no existió otro hombre en el Antiguo Testamento que haya enfrentado tan grandes desafíos en la vida. Claro, Moisés enfrentó el desafío de poder ir hasta el faraón y de poder sacar al pueblo de Israel que estaba esclavizado. Pero cuando yo voy a Josué, yo veo que Josué es el muchacho, es el hombre, es el joven o es el hombre de los grandes desafíos. Por eso una de las primeras cosas que Dios le dice a Josué es así: esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Las cosas no van a ser fáciles. Esfuérzate, sé valiente. Mi promesa es que nunca te dejaré. Y esa promesa viene de parte de Dios para todos. No es que, Señor, tú peleas por mí, yo me cruzo los brazos y muy bien. No, espérate. Esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres alcanzar algo? ¿Quieres perseguir una meta? Esfuérzate. Yo estaré contigo. Mi presencia irá contigo. Bueno, Josué es el hombre de los desafíos. Y muchas veces, entre los desafíos de la vida, así como Josué, nos encontramos delante de situaciones sobre las cuales no tenemos poder, sobre las cuales no están bajo nuestro control. Dentro del vocabulario humano, la palabra imposible o imposibilidad es una de las palabras frecuentes. ¿Correcto? Se puede pronunciar en diferentes momentos. A veces por falta de fe, a veces por duda, falta de confianza, o hay personas que ven a todo imposible. Ya sea basado en su experiencia, en sus complejos, en sus traumas, en su infancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero que sepas algo, que en la vida no siempre es fácil, y en el transcurso de la vida vas a encontrar cosas aparentemente imposibles. Pero aquí viene un asunto. Lo imposible para el hombre es posible para Dios, porque dentro del vocabulario celestial no existe la palabra imposible. La palabra se elimina, se tacha y solamente existe la palabra posible. Pero no solamente dentro del vocabulario divino, también dentro del vocabulario de aquellos que creen, que confían en Dios y han aprendido a desarrollar una intimidad cercana con Dios. ¿Y cómo se desarrolla esa intimidad? Pues a través de la oración, a través de escuchar su palabra, a través de la obediencia a su palabra. Bueno, Josué fue un hombre que enfrentó grandes desafíos. ¿Y qué cosa me impresiona? Siempre salió vencedor ante ellos. Mira, los desafíos lo enfrentó desde antes que él tomase liderazgo. Un día Moisés tomó a 12 espías, y él fue uno de los 12 espías o 12 príncipes que fue enviado a la tierra de Canaán para poder espiar la tierra. De los 12 vieron las mismas cosas, recorrieron el mismo camino, vieron los mismos gigantes, estudiaron estadísticas, vieron la realidad. Los 12 vinieron con la información, la misma información. Solo que al momento de transmitir la información, préstame atención aquí, 10 de los que habían ido a mirar la tierra dieron una información basado solamente en su estadística, basado solamente en su realidad. ¿Y cuál fue la información que dieron? La tierra es linda,
La tierra es preciosa, fluye leche y miel, mira los frutos, mira las uvas, mira las manzanas, porque incluso ellos tuvieron que cargar entre 2 hombres un racimo. Ahora imagínate, un racimo de uvas lo carga un niño de 5 años. Ahora tener que cargar sobre el hombro. Estamos hablando de cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. La tierra producía. De la tierra fluía leche y miel, que significaba abundancia, y a esa tierra Dios les estaba llevando y Dios iba a cumplir su promesa. Pero estos 10 vieron solamente la realidad, confiado en sus datos estadísticos, en su armamento, en su fortaleza, y se olvidaron que Dios estaba con ellos. Pero hubieron 2 que dieron un informe no solo basado en la realidad, sino que basado en la realidad, más añadido una visión de fe. Y quiero que entiendas porque esto es importante que tú ahora mismo tienes que comprender. La fe no significa evadir la realidad. La fe no significa huir de la realidad, no. No es que yo tengo fe y no miro la realidad, no, la realidad existe. La fe significa ver más allá de mi realidad. ¿Me estás entendiendo? Yo imagino la fe más o menos como unos lentes o binóculos, donde tú estás aquí y puedes ver a distancia qué cosa es lo que viene, qué cosa es lo que hay más allá. Nuestros ojos físicos nos pueden hacer ver el problema, pero a través de la fe tú puedes ver el problema y la solución. Cuando eres despedido del trabajo, con tus ojos físicos tú estás pensando, aquí se acabó, yo no tengo cómo sostener a mi familia, aquí se me acabó las posibilidades, se me acabó el sueño. Pero con los ojos de la fe puedes ver que en la pérdida del empleo tienes un Dios sustentador y un Dios que abrirá las puertas. Frente a la decepción, con los ojos de la realidad, tú puedes ver que es una herida incurable, que nunca más vas a creer en el amor, que piensas que todo el mundo falla, piensas que tu vida es un fracaso, porque te decepcionaron. Pero con los ojos de la fe, mira la realidad en el presente y mira que Dios puede curar un corazón herido, que existen personas diferentes. Te das cuenta que la perspectiva, la visión que tenemos de la vida va a depender de quién es Dios para ti. Con los ojos de la realidad, tú puedes ver que un ser querido fallece, muere. Y tú te desesperas y dices, aquí se acabó la vida. Pero con los ojos de la fe, ves que la muerte, aunque hoy te cause lágrimas y dolor, por la fe tú vas a ver que ese ser querido que estás enterrando un día va a resucitar. Porque tú crees ¿en quién? En un Dios que venció la muerte, en un Dios que abre puertas, en un Dios que no conoce lo imposible. La fe no niega la realidad. La fe te ayuda a mirar más allá de tu realidad presente. ¿Estás entendiendo? Esa era la visión de Josué y de Caleb, pero hoy vamos a hablar más de Josué específicamente. ¿Qué cosa es lo que vieron esos 10 espías? Cuando ellos fueron a espiar la tierra, dijeron, todo está bonito, pero ahí vimos gigantes. Y nosotros a su lado éramos como langostas, mente de langosta. Y no era que eran tan pequeños. Claro que había gigantes, sí, había gigantes. ¿La realidad era eso? Claro. Por eso es que Josué, cuando da el informe, dice, hay gigantes, es verdad, pero nosotros tenemos un gigante mayor. Vamos, porque Dios está con nosotros. Dios nos ha mostrado su poder. Ahora quiero que entiendas, el problema no estaba en el gigante, el problema estaba en el corazón, el problema estaba en la visión. El mayor gigante que tenía el pueblo no eran los gigantes contra los cuales ellos tenían que pelear. El mayor gigante era su corazón incrédulo, que a pesar de ver tantos milagros de Dios, ellos continuaban dudando de Dios. Tu mayor gigante siempre será tu corazón lleno de dudas, no el problema. Tu mayor problema nunca será externo. Eso no significa que no existen problemas externos, existen. Tu mayor problema siempre será interno. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta confianza tienes? ¿Cuánto eres capaz de confiar en Dios? Entonces, cuando tú estás cerca de Dios,
Ves que Dios es gigante, superior a todo, y los problemas pues son pequeños. Ya hablamos en el programa anterior, porque iniciamos una serie especial sobre fe. La oración no hace que Dios baje, la oración me eleva hacia la presencia de Dios. Y fíjate cómo la oración muda nuestra perspectiva. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos la visión de Dios. ¿Qué significa tener la visión de Dios? Y yo ya te ilustré, cuando uno sube a una montaña, o no sé si tú ya has hecho algún viaje o varios viajes en un avión. Cuando tú estás allí en la pista de aterrizaje, todo es grande. Los edificios son grandes, las personas son grandes, las casas son grandes, los carros son grandes, todo es grande. Un carro es grande porque un carro puede alcanzar 10, 15, 20, un ómnibus puede alcanzar 60, 70 personas, es grande. Pero cuando tú vas a ver que el avión despega y mientras más se eleva, todo aquello que veías grande cada vez es más pequeño y más pequeño. Y tú puedes mirar un carro que cuando estabas en el suelo, lo veías en el piso, lo veías grande, lo ves al tamaño de un juguete y dices, ¿cómo es posible que un ser humano pueda entrar allí? Y mientras más arriba vas, ves más insignificante. Ahora, así sucede con aquel que a través de la oración se eleva a la presencia de Dios. Mientras tú no estás orando, tú ves que todo es gigante, todo es grande. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, tienes la visión de Dios y ves que los problemas que eran grandes cada vez son más pequeños, son más insignificantes. ¿Por qué? Tienes un Dios grande, tienes un Dios todopoderoso. Eso hace la oración, te cambia la visión de la vida. Y eso sucedió con Josué. Josué vio los gigantes, sí, pero dijo, ¿y qué son estos gigantes? Yo conozco un gigante mayor y es Dios. Vamos porque podemos. Bueno, allí nosotros vemos la visión que tenía ya este hombre. Y esa visión estaba basada en la comunión con Dios. Esa visión no se aprende leyendo un libro de automotivación, no se aprende en la escuela, no se aprende en la universidad. No hay título que te pueda dar esa visión. Esa visión te da la fe, esa visión te da la oración, esa visión te da la comunión que puedas tener con Dios. Ahora, ahí estaba el primer desafío, donde Josué mostró fe. Tengo que explicarte todo esto para luego decirte por qué se hizo ese milagro. Sin embargo, él enfrentó otro desafío. Después de eso, yo creo que el mayor de todos los desafíos fue sustituir a Moisés. Cuando yo voy a Josué capítulo 1, dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Y le dice, levántate. Mi siervo ha muerto. Tú levántate. Tú vas a hacer que el pueblo pueda entrar a la tierra prometida. Dos cosas me llaman la atención. Josué era obediente, Josué era fiel, Josué era siervo. Esa es la mayor escasez, ¿verdad? Todo el mundo sueña ser líder. Pocos líderes que sirven. Todo el mundo quiere mandar. Pocos quieren obedecer. Todo el mundo quiere tener una posición. Y una posición alta, ¿para qué? Para dar órdenes. Pocos quieren decir, yo quiero recibir órdenes para obedecer. Dios levanta al siervo de Moisés. ¡Qué tremenda responsabilidad! Ahora, tanto del punto de vista de la persona, obviamente a quien tenía que sustituir. Pero no solamente en base a eso. Hablemos de la misión. Imagínate conducir a ese pueblo duro y rebelde, incrédulo, para conquistar la tierra prometida. Pero tú crees que Josué dice, ay no, qué miedo. No, él confía. Él aprendió que el Dios que le llamaba para una misión especial, Él lo capacitaría, Él iba adelante. Él no confiaba en sus fuerzas, ni en su gente, ni en su fortaleza, ni en su armamento. Él confiaba en el Dios que peleaba por él. Ahora, Josué está delante de un gran desafío. ¿Cuál es el desafío? Pues los gabaonitas habían solicitado ayuda porque resulta que los gabaonitas habían hecho una alianza con el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice el capítulo 10, versículo 3? El rey Adonisec, rey de Jerusalén,
envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, Jafía, rey de Laquis, Debir, rey de Eglón, diciendo: vengan y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque he hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis, de Eglón, se juntaron y subieron con todo su ejército y acamparon cerca de Gabaón y pelearon. ¿Y qué sucede? Los gabaonitas, como habían hecho la alianza con el pueblo de Dios, ellos van y dicen: por favor, son 5, nosotros somos 1, ayúdennos. 5 reyes, 5 ejércitos. ¿Qué hizo Josué? Está bien. ¿Cuántos son? 5. Todo bien. Se preparó para la batalla. ¿Y qué cosa me gusta? Porque en el versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo. Esto me enseña una lección interesante. La batalla aconteció en el día que el Señor entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel. O sea, Josué y el pueblo estaban en una guerra que Dios ya los había entregado. Y esta es una lección importantísima. Dios ya le había dado la seguridad: hijo, yo estoy contigo. Pelea, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. La batalla está ganada. Josué consultó a Jehová, Jehová le dijo: está bien, yo te voy a entregar. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué debo pelear en una batalla que ya está ganada? ¿Cuál es la intención de Dios al enviar al pueblo para una guerra que ya estaba vencida anticipadamente? Porque Dios les había garantizado. La respuesta es simple: para que ellos aprendan a confiar en su Dios. Pero aquí viene una lección importante. La lección importante es que ellos tenían que hacer su parte. Dios les dijo: está bien, la victoria está, pero no es así nada más. Hagan su parte. El secreto del éxito, escúchame aquí, está en la unión del esfuerzo humano, que es mínimo, con el poder divino. Los que alcanzan los mejores resultados son aquellos que confían en el brazo todopoderoso de Dios, pero nunca se quedan de brazos cruzados. Tengo un sueño: Señor, tú sabes que es mi sueño, quiero luchar. No me quedo de brazos cruzados, voy, toco la puerta, trabajo, me esfuerzo, sudo, porque Dios me acompaña, es verdad, pero mi parte yo tengo que hacer. El pueblo estaba peleando en una batalla que ellos ya tenían ganada. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu desafío? Dios está contigo, cree en su promesa, pero esfuérzate, levántate temprano, trabaja. Uno se queda de brazos cruzados: yo soy pobrecito, yo nací pobre, pobre voy a morir, yo no tengo dinero para estudiar, yo no tengo... Dios te dice: yo puedo hacer, tu sueño está realizado si confías en mí, pero no te quedes de brazo cruzado, pelea, lucha, yo te voy a dar. Sabes que en la vida encontramos grandes desafíos y Dios tiene poder suficiente para poder vencer cada uno de ellos, mas Dios necesita involucrarte en el milagro. A mí me gusta porque en la Biblia cada vez que hay un milagro Dios involucra al ser humano. Para Dios hubiese sido fácil decir: voy a abrir el mar, abran paso, voy a soplar un viento del cielo, el mar se abre. No hizo así. Dios le dice a Moisés: Moisés, levanta la vara. ¿La vara tenía poder? No, era el poder de Dios, pero Dios usaba un instrumento humano. Dios quiso dar agua al pueblo, golpea la roca. ¿El agua vino por el golpe de Moisés? No, por el poder de Dios, pero Dios involucra al ser humano. David tiene que enfrentar al gigante Goliat. Y él no se va así nada más. Él dice: bueno, Dios me dio a este hombre Goliat, yo aquí voy a mirar qué cosa es lo que Dios hace. No, él tomó su onda, consigue 5 piedritas y derribó al gigante. Un día Eliseo hace un milagro con una mujer viuda y le dice: ahora vas a ver milagro de Dios, pero consigue tinajas. Un día Jesús quiso dar de alimentar a más de 5,000 hombres. Habían más de 5,000. Probablemente 10,000 personas. Pero tenía que alguien colocar sus 5 panes. Un día Dios quiso hacer un milagro allí en la pesca de Pedro, pero Pedro tenía que echar la red. Un día Jesús hizo un milagro en una boda, pero ellos tenían que llenar las tinajas de agua. ¿Me estás entendiendo?
Dios no hace aquello que tú puedes hacer. Él no hace aquello que está a nuestro alcance. Entonces, para que tengamos éxito, es necesario que coloquemos nuestra pequeñez en su omnipotencia, que seamos obedientes, que hagamos lo que nos corresponde. Él no va a hacer lo que tú puedes hacer. Él va a hacer aquello que tú no puedes hacer. Ahora, el poder divino siempre está a nuestra disposición. A veces lo que falta más es nuestra parte. Puede que tú puedas tener problemas en tus relacionamientos, en tu familia, en tus estudios, en el trabajo. Dios puede resolver, mas tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Tu parte es cortar lo que te hace daño, eliminar lo que te perjudica. ¿No quieres más sufrir? Pues deja de llamar a aquella persona que te hiere. Haz tu parte. Dios va a curar tus heridas, pero haz tu parte. Eso es lo que hizo Josué. Dios ya les había dado la victoria, pero ellos tenían que luchar. Entonces, en aquella batalla, Josué y sus hombres, pues estaban haciendo su parte. Solo que mientras hacían su parte, el día estaba acabando y la batalla aún no terminaba. Y si el día acababa, pues el ejército amorreo tendría tiempo para recomponerse, para que el día la batalla sea más severa y sea más difícil. Así que Josué dijo, bueno, yo estoy haciendo mi parte, estoy haciendo la voluntad de Dios, Dios está conmigo, Dios me ha dicho que esto es lo que tengo que hacer. Bueno, tengo un problema, el día se va, pero el día que se va no puede ser un problema si Dios ya me entregó. José lo que necesitaba era un poco más de luz, más de sol, necesitaba más de tiempo. Y es en ese momento que fue hecha la oración más extraña de la Biblia. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Pero quiero que entiendas algo. Quien dijo esto era un hombre de fe. Era un hombre que no es que dijo, Señor, detén el sol, y era la primera vez que hablaba para Dios. No, él ya tenía una relación con Dios. Era un hombre que durante horas estaba postrado en tierra en oración. ¿Recuerdas el campamento de Gilgal? Él estaba orando. No era alguien que hace una oración ocasional, una vez, cada vez que necesita un milagro. Señor, que se detenga el sol, y de ahí le pides el otro año, porque nunca tienes una comunión con Dios. Josué tenía una comunión estrecha con Dios, y quiero que sepas que los hombres de oración son hombres de poder, porque ellos identifican la voluntad de Dios, y cuando están seguros de la voluntad de Dios, se aferran de las promesas de Dios, y avanzan por fe, y se esfuerzan, y sudan, y también sufren, pero avanzan porque creen que Dios no conoce lo imposible. Sabe que Dios en cualquier momento siempre lo escucharía, porque él tenía una comunión con Dios. Y esta historia debe llevarme a pensar así, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cuánto tiempo de mi vida yo invierto con Dios? ¿Solamente me voy cuando quiero que el sol se detenga? Estoy hablando ahora de manera figurada. ¿Solamente me voy a Dios cuando estoy en emergencia? ¿Solamente le busco a Dios cuando estoy en fuego y creo que Dios es el bombero? ¿Solamente busco a Dios cuando estoy enfermo y solo creo que Dios es el médico? ¿Solo busco a Dios cuando estoy pobre y creo que Dios es el banco? ¿Cómo está la vida de oración? La vida de Josué era una vida de constante oración, de constante comunión. Por lo tanto, tenía una visión diferente, tenía una confianza extrema. Y cuando él oraba, pues Dios respondía porque su oración estaba en armonía con la voluntad de Dios, porque su corazón estaba en sintonía con el corazón de Dios, porque su mente estaba educada para estar en la presencia de Dios. ¿Pero tú crees que esta fue solamente la experiencia de Josué? No, puede ser la tuya y la mía. Por eso 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y eso no significa que tú debes quedar todo el día allí de rodillas orando. Significa orar en todo momento. Y hoy te voy a desafiar a tener no solamente un momento de oración. Es bueno tener un momento de oración cuando antes que salga el sol, allí en la mañana, en la madrugada, tienes tu comunión con Dios. Eso está todo bien. Mas tú también tienes que aprender a orar mientras caminas, mientras trabajas, mientras estudias, mientras practicas deporte, mientras enamoras, antes de firmar un documento, antes de iniciar algo.
que tu vida no esté identificada por momentos específicos de oración, sino por una vida de oración, orar sin cesar. Tú sabes que el diablo solo tiembla cuando te ve orar. Y él hará todo lo posible para que no haya tiempo para que tú ores. Por eso es que una vida de oración es tan importante. Y una vida de oración que se coloque en sintonía con la voluntad de Dios, no hay imposibilidades en la vida de aquel que ora. Necesitamos de la oración para mantenernos vivos espiritualmente, considerando que la oración es la respiración del alma.